saberla con mi fe, te proclamaré milagro, recibiré y seré transformado, yo seré y transformado, yo seré. Amén, que Dios bendiga a la hermana de la María. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Seguiremos, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, adoramos a Dios. Ahora vamos a permitir, hermano Chilo, cante dos himnos, no alabanza para el Señor. Y luego estaremos con nuestro hermano Ané cantando un himno también para la gloria de Dios, un himno de alabanza, de espiritualidad del Señor. Amén. Pues vamos a dejarlo para la noche. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, Dios bendiga. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Santos, aleluya. Le doy gracias a Dios primeramente y luego a todos por haberme concedido esta oportunidad para cantar de alabanza para la honra y la gloria del Señor. Esta alabanza la vamos a cantar, de verdad que estoy medio difónico, medio afrontado de la garganta, tosiendo anoche. Pero vamos a intentar cantarlo para la honra y la gloria de Dios. Usted la va a cantar conmigo. Santo es el Señor. Esta alabanza nos habla de todo lo que Cristo pasó por ti, por mí. Aleluya, santo es el Señor. Para darnos salvación y vida eterna. Cristo salva, amén. Amén. Me van a ayudar porque de verdad que están medio agripados. Inmolado en el Calvario, encontró su amor por mí. Todo preso del pecado, sucio pecado, encima del llegó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, por ello, por mi amado Padre, querían a mi salvar. Y fue por ello, por mi amado Padre, querían a mi salvar. Ayúdame a ir. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. ¿Cómo dice? Preciosa sangre. ¿La sangre aquí? La sangre de Jesús. Aleluya. Dile también. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre. Aleluya. Dile. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestra dolencia y fue herido. ¿Por qué? Pasando un día frío, hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono al pesebre al Calvario, y del Calvario a ti, hermano. De su trono al pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. ¡Aleluya! Dígame, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesús. Aleluya. Y sangre que
aleluya. Bendito Jesús, esa sangre inmaculada que era que nos da la oportunidad de obtener la salvación a través de su sangre inmaculada de Él. Él se humilló, se hizo hombre como tú y como yo, y vino a pagar por nuestra culpa, por nuestro pecado. Santo es el Señor. Aleluya. Nadie se inmula por nadie, y Él lo hizo por toda la humanidad. Así, hermano, que cada día vamos a seguir diciendo, haciéndole fiel a Jesús. Bendito Jesús, para que esa sangre eficaz, sangre inmaculada, limpie nuestro pecado. Amén. Amén. Santo es el Señor. Vamos a seguir con esta alabanza que dice así: Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se a sí mismo, tomó ¿qué? La semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, y siendo puro y sin mancha, y entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregada, y luego en la cruz terminar, Mario, a los sumos le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su majestad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Confiesa lo que por él suficiente salvaje. María, a nuestro nombre exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya, confiesa como único y suficiente Salvador. María, a tu nombre santo, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad confiesa muchachos y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Jesús, Señor de la creación, que siendo en forma de Dios, santo es el Señor. Y Mosé tomando forma del hombre, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma del cielo, y la entrega, y que en una cruz terminal, Mario, a nuestro nombre santo, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se
hombre, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. María a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermano, donde quiera que me encuentre, donde quiera que vaya, donde quiera que vayamos, vamos a confesar a Jesús como único y suficiente Salvador. Porque de verdad solamente Él es el Salvador, porque fue quien vino y se humilló, se hizo hombre igual que tú, sin mancha y sin arruga y sin pecado, se hizo como nosotros y vivió aquí. Y todo lo que hicieron, hay películas que a veces narran, la ponen siempre en Semana Santa, todo eso que Jesús padeció por ti y por mí. A nosotros nos toca ahora alabar, glorificar su nombre y hablar de su grandeza y hablar a los demás de su amor, su misericordia por nosotros. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. De mí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago el dolor morir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentada, porque en la sombra estoy, más cerca del camino y protegida voy. Si en mí la fe desmaya, caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios, aleluya. Es decir, eso es verdad, mi queridos hermanos. Si el Señor cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de cada uno de nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que nosotros no tenemos a qué temer. Gloria a Dios, aleluya. El 156. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a cantar otro himno, gloria a Jesús.
Medita en que hay un lugar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, medita en que hay un hogar. Más allá, en la margen del río de luz. Medita en que amigos seréis, de los cuales marchamos en pos, y pensáis que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, medita en que amigos tenéis. Más allá, de los cuales marchemos en pos. En que mora Jesús medita, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustia, temores ni afán. Más allá, en que mora Jesús medita. Más allá, donde seres que amamos están, reunidos a lo mío seré, mi carrera su fin tomará, y en mi hogar celestial entraré. Toda mi alma reposo tendrá. Más allá, reunido a los míos seré. Más allá, mi carrera su fin toca ya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Vamos a leer aquí en el Salmo 119. Tiene como título Excelencias de la Ley de Dios. 119. Excelencia de la Ley de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad
los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubra de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tu mandamiento. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tu testimonio he guardado. Príncipe también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tu estatuto, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tus palabras. Aparta de mí el camino de las mentiras y en tu misericordia concédeme tu ley. Dejemos acá. Sí, nada. Y yo leí esa parte porque como es retiro. Eso es un devocional, de culto. Nada más eso. Vamos a dar gracias por esta hermosa palabra. Gloria a Dios. Amante Dios y Padre. Gracias, Señor, Padre amado, por esta hermosa palabra que tú nos has traído. Gloria a Dios. En este momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tu palabra son de Gloria a liberación, Cristo. tu palabra son de vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Gracias. Esto que yo lo voy a cantar antes de despedirla. Esos himnos son buenos para la oración.